Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra en presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Marta Hurtado Pullosa. Ella es nutricionista clínico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en endocrinología y metabolismo, además en el tratamiento de la conducta alimentaria. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar en este día, en esta entrevista, que seguramente va a ser muy interesante, relacionado con la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y el cáncer, todo relacionado con la manera en que nos alimentamos. Por ahí hay un refrán que dice, somos lo que comemos, pero vamos a profundizar este tema con nuestra invitada, a quien le agradecemos infinitamente su valioso tiempo para conversar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Marta, un verdadero placer, de verdad que sí. Al contrario, Daxi, me encanta estar acá con ustedes, con tu audiencia que es tan nutrida, hablando de nutrición. Ajá. Será un gusto, será un gusto. Y bueno, también agradecerle a mi querida amiga, la doctora Ana Wittenbury, quien fue la que nos hizo el enlace, ¿verdad? Una gran admirable, amiga, la mejor, querida de esta casa, y bueno, muchísimas sí, gracias a ella, a quien queremos muchísimo. Bueno, doctora, primero vamos a contextualizar un poquito con relación a la importancia de la nutrición, y la importancia de la nutrición para el ser humano, específicamente cuando tiene que enfrentar enfermedades crónicas, que son enfermedades que son de larga data, lentas, en procesos lentos, que en muchos casos no son reversibles, pero que se pueden controlar. Exacto. Y el papel de la alimentación en esos casos. Excelente enfoque. Tú sabes que hay un criterio, y es que cuando tú dices crónico, piensas que es algo muy grave. Uh-huh. La gente te dice, ay, tengo un no sé qué crónico, ay, debe ser algo horrible. Pero no necesariamente es así. Muchas de estas enfermedades se convierten en condiciones de larga data, como bien dices, que implican un gran esfuerzo emocional, psicosocial para la persona y para su familia, y también para la sociedad. Es decir, tener una enfermedad o una condición sostenida en el tiempo implica mucho esfuerzo. Así que nuestra solución es prevenirlo. Y prevenirlo, precisamente en esa área, en el área de la prevención. ¿Cuál es el papel de la nutrición para prevenir estas enfermedades crónicas? Yo estoy orgullosa de decir que tengo 35 años viendo pacientes y les digo que la prevención es la solución. No solamente para prevenirlas desde cero, porque muchas de ellas tienen causas ya reconocidas. Sabemos por qué nos enfermamos o sabemos identificar los factores de riesgo que nos pueden conducir a determinada enfermedad. Pero también podemos mejorar muchísimo la evolución, si es una evolución tórpida o más bien una evolución saludable. Podemos hacer milagros. El cuerpo es maravilloso, es perfecto. A través de la nutrición. Sí, correcta. Pues. Tiene mecanismos maravillosos que si le damos lo que él necesita en todos los aspectos, el cuerpo va a tener sus mecanismos de solución de problemas. En líneas generales, bueno, sabemos que lo que está comiendo el ser humano en este momento, la industrialización de los alimentos y bueno, el consumo de azúcar, de harinas, etcétera, etcétera, creo que es uno de los factores determinantes en la generación de enfermedades. Pero también es un tema cultural, es un tema social, es un tema que impacta mucho, de verdad que en la conducta en los hogares inclusive. Incluso es un tema económico. Es un tema económico. Pero sí es verdad que la educación nutricional puede hacer una diferencia, aun cuando hayan limitaciones sociales o de diferentes tipos. Muchas veces no tenemos tiempo para preparar la alimentación o no es una prioridad, que eso sí es un problema. Cuando ya consideras que el cuerpo tiene que aguantar callado todo lo que tú le das, porque es lo que hay, pero debes pensar también qué necesita, porque el nutriente puede ser o una solución o una enfermedad, el nutriente en sí mismo. O sea, que ese refrán que decíamos al principio, que somos lo que comemos, es literal. 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 Nuestra estructura física, hormonal, metabólica, incluso las enzimas, que son los obreritos que trabajan en nuestro cuerpo, todo se produce gracias a lo que ingresa. Y otro día vamos a hablar de un tema apasionante que me tiene como loca, que es la mitocondria, es decir, la nutrición ya
celular, pero mucho más profunda, que en el final de todo nos alimenta los electrones. Pero que es generada definitivamente por lo que las personas consumen, Sí. por el alimento. Sí, entonces, si el alimento puede ser un estresor, además de todos los otros estresores, incluso ¿Qué es un la luz estresor? es un elemento que puede condicionar una respuesta inflamatoria, aguda, de rechazo. El cuerpo está cansado de tener siempre que luchar con solucionar problemas como el exceso de luz artificial, el exceso de contaminación. Entonces, alimentos que te inflaman. Dijiste muy bien, todos los ultraprocesados ya son, digamos, comúnmente mencionados como una condición de preenfermedad. Es decir, si estamos todo el tiempo comiendo alimentos que están muy procesados, que han perdido su valor nutricional real, original, el cuerpo dice, ¿y esto qué es? Por ejemplo, el azúcar. Ajá. El azúcar bueno, sabemos pues que es un impacto bastante poderoso para hacer cambios en el organismo, ¿no? Y que es tan sabroso comer azúcar, comer chucherías y todo eso. Sí, pero entonces fíjate qué difícil. El azúcar es, además de grata, porque a todos nos encanta el dulce desde bebés, es adictiva, comprobada. Es decir, uno puede pensar que el alcoholismo es una adicción, pero el azucarismo también. Entonces, azucarismo. Ese es un término que acabo de inventar. Entonces, detectar, soy adicto al azúcar, quiero azúcar a media tarde, no puedo pensar en un plato que no tenga carbohidratos. Entonces, no solamente por las costumbres sociales o lo que hemos aprendido que es lo correcto, sino lo que tenemos no quiere que consumir. desaprender, por cierto, tantas cosas. O sea, comer azúcar todos los días no es bueno. O nunca. Pues bueno, dejarla totalmente. La azúcar refinada, por ejemplo. El cuerpo no la Hablando de requiere. azúcar refinada, ¿no? No de las frutas, etcétera. Bueno, ese es otro tema que podemos profundizar, es apasionante. Ajá. Entonces, el exceso de azúcar, terrible. El azúcar ya sabemos que afecta a todo, no solamente el peso, que por cierto hace poco fue el Día Mundial de la Obesidad, y el azúcar es uno de los que está allí asociados a ese riesgo de obesidad, que por cierto es una enfermedad crónica también, no transmisible como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, incluso las osteoarticulares. Entonces, para todas ellas, el azúcar está jugando un papel que no nos conviene. O sea, el azúcar es un factor de riesgo definitivamente para todas las enfermedades crónicas, sí, que pudiesen irse gestando poquito a poco ahí con la alimentación. Sí, porque el azúcar genera picos de insulina. La insulina es la hormona que produce el páncreas para controlar esos valores de azúcar en sangre. Y si tenemos picos constantemente, porque además la gente piensa que tenemos que comer a cada rato. Bueno, eso que dicen que uno tiene que comer 5, o sea, en el desayuno, al media mañana una merienda, al mediodía, a la media tarde y la cena. No, Daxi, yo creo que ese concepto ya pasó de moda, es a lo mejor útil para personas que son ultradeportistas, que están llenas de músculos y que esos músculos funcionan y están trabajando con un metabolismo muy acelerado. Quizá para ellos, es decir, hay pacientes que lo requieren, pero la mayor parte de las personas no. Por Además ejemplo, las que personas después de 40 años, que digamos que son las edades donde las enfermedades crónicas quizás tienen mayor prevalencia, ¿no? Exacto. O van apareciendo, el metabolismo se puede relentar, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los especialistas. Después de esa edad hay que ser más firmes, ¿no? Con respecto a la alimentación. Sobre todo nosotras las mujeres. Adultas contemporáneas. Sí. Nosotras después de la menopausia tenemos un metabolismo enlentecido. O sea que no se debe comer 5 veces al día, aunque sea poquito. ¿Qué recomiendas tú para esos casos? Pues personas relativamente sanas. Tú sabes que se está descubriendo cada vez más que nuestra genética sigue siendo ancestral. Entonces imagínense, ustedes tendrían que ser demasiado buenos cazadores para poder cazar a alguien y comérselo cada 3 horas. Es decir, no tenemos genética para eso. Entonces vivimos almacenando. O sea, ¿cuántas veces deberíamos comer como los perros finos que dicen que comen una sola vez al día? ¿Sabes qué? Les voy a dejar este dato. Hay que comer cuando tengas hambre, pero hambre quiere decir que te suenan las tripas. Hambre real. O sea, que si uno no es que, come y no siente, pasan días sin sentir hambre, eso está mal. Algo está pasando ahí que no es, con respecto al hábito alimenticio. Sí, pero mucha gente ni siquiera sabe lo que es el hambre. Es decir, no quieren sentirla y de una vez se comen algo antes de que venga.
o comen porque es conveniente. Mira, Es dicen decir, que el desayuno es la comida más importante del día. Ajá. ¿Qué nos comentas tú? Cuando uno se despierta, ¿a qué hora debería comer y cómo debería ser ese proceso? Muy bien. Uno se despierta y muchas veces por razones de condicionamiento social o porque prefiero comer ahorita, porque no sé después cuándo voy a comer, comen tempranísimo, aún sin hambre. Eso es un error. Yo creo que hay que comer con hambre incluso en el desayuno. Y se llama desayuno la primera comida, así la haga a las 11 de la mañana. O sea, no es necesario y no es eso que dicen que es muy importante comer 20 minutos después que uno se despierta. ¿Es cierto? ¿Es En falso? algunos casos sí. Depende de las circunstancias. A los niños quizá les conviene más, hay algunos estudios que demuestran que ellos pueden tener mejor rendimiento escolar si desayunan antes de irse al colegio, que tienen un metabolismo todavía como un poco inmaduro. Pero nosotros que tenemos reservas, todos tenemos reservas, así seamos muy delgados. ¿Cuándo vamos a usar esas reservas si estamos comiendo cada rato? Entonces, si la primera comida es cuando tengo hambre de verdad, mi cuerpo lo va a recibir perfectamente y va a tener menor riesgo de hacerme... Y las cantidades, porque cuando uno tiene hambre como que come más, te provoca comer más. Pero mira qué lindo, cuando tienes hambre de verdad te provoca comer mejor también. Es decir, qué sé yo, tengo mucha hambre, disfruta más me la quiero comida. comer un brócoli con huevos sancochados. Ay, yo si no tengo hambre a lo mejor eso no me provoca tanto. Pero con hambre todo es comida. Exacto. Entonces, fíjense, la primera cuando tengas mucha hambre y la última antes de que caiga el sol. Mira, antes de que caiga el sol, qué bien. Ese es otro secreto. No se debe Uno comer debe después comer que esté de noche. No sé. no. ¿Qué? ¿Y si le da hambre, qué hace? ¿Toma agüita? Aguanta. ¿Qué pasa? Aguanta. Sí, porque el hambre es un elemento natural. Oye, eso nunca lo había escuchado, me encanta, te lo voy a comprar. Comemos antes que caiga el sol. Sí, hasta por antes favor. que caiga el sol. Y van a tener sueño reparador. Van a sentir, cónchale, dormí rico. Claro, no estuviste digiriendo la comida, que te acostaste con la comida aquí. Eso es terrible. Porque, ¿sabes qué me encanta que sepan? Hay dos turnos en nuestro cuerpo. El turno del día y el turno de la noche. Imagínenselo así. En el turno del día nosotros podemos tener actividades, quemamos, hacemos muchas cosas, pero en la noche queremos regenerar, reparar, crear nuevas cosas, limpiar lo que hicimos en el día. Si ustedes supieran lo que hace el cerebro en la noche cuando tenemos un sueño reparador, eso es una maravilla. Evita todas esas sustancias inflamatorias, oxidantes, ¿no? Todo eso está diseñado para que no comamos en la noche. No estamos diseñados para digerir toda la noche. Entonces, por eso se despiertan, con acidez y con no sé qué. ¿Qué te parece? Entonces, Mira, respetar las señales. Y el descubrir tu café ese con leche en la mañana con azúcar. En la próxima parte vamos a seguir hablando del desayuno, porque de verdad que siempre, en lo personal, he considerado que el desayuno es una comida, bueno, súper importante. Pero bueno, estamos desmitificando el desayuno. En la próxima parte seguimos con más de nuestra invitada. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con la doctora Marta Hurtado Pullosa. Ella es nutricionista clínico, además especialista en endocrinología y en el tratamiento del metabolismo, pues, y de las enfermedades de la conducta alimenticia. Y precisamente estamos casi que desmitificando el desayuno con nuestra invitada. Siempre hemos pensado pues que el desayuno es la comida más importante. Bueno, ella nos está argumentando realmente aspectos fundamentales de este hecho, ¿no? En función de mejorar la calidad de vida, de quizás tener hasta larga vida, ¿no? Mejor vida, evitar las enfermedades, etcétera. Ahora vamos a hablar del desayuno, entonces. Entonces nos paramos y nos tomamos un café con leche. No. Rápido, No, cuéntame, no. dime. ¿Qué Primero, hacemos cuando nos ¿ustedes paramos? no se han dado cuenta que ya no toleran bien la leche? La mayor parte de las personas, más del 60% de la población mundial, ya no tiene la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. Entonces les cae mal. Y no Se inflama el sienten, estómago. Y tienen gases, y estoy distendida y no entiendo por qué. Eso no es normal. Entonces, si usted tiene distensión y se siente mal, el sistema digestivo cuando está perfecto, ni lo sientes. No tiene por qué sentirse. O es sea un que no se placer debe comer. consumir leche, leche de vaca, pues. Bueno, a algunas personas les cae buenísimo y les cae perfecto y es una fuente interesante de algunos nutrientes. Quizá el yogur es un poco mejor. Pero no es tan necesario. No es No se indispensable. debería, lo primero que uno consume en la mañana no debería ser un café con leche con azúcar.
No debería ser con azúcar, ¿Y mucho qué, menos. qué puede tomarse en las mañanas para ¿Qué tal tal? una sopa? Nuestros amigos de Una allá sopa de pollo, por Mérida, ejemplo. de O una nuestros chispa, gochos, una con piscandina. una piscandina. Ellos no estaban tan equivocados con eso. Es decir, hay que romper. De verdad me encanta que me digas que hemos roto varios paradigmas Sí. hoy. Entonces, el desayuno sí es importante, pero lo que quiero que sepan es que lo importante es que cuando lo consuman tengan hambre de verdad. Segundo, si ese desayuno tiene bastantes proteínas y tiene grasas buenas, usted va a tener saciedad suficiente como para no tener que comer a las 2 horas una galleta. Y por harina, ejemplo. la harina, por ejemplo, una arepa con pollo y aguacate en la mañana. Es un Bueno, buen hay desayuno. personas que están decidiendo no comer harinas y tienen razón. Pero no vamos a luchar contra nuestra tradición. ¿Se puede sustituir, por ejemplo, por plátanos y cosas así que puedan tener saciedad o no? O sea, Siempre es... dime qué desayuno mañana. Ah. Mejor dicho, vamos, Ay, dímelo, no. indícamelo. Sabes que sí es importante Ajá. allí la individualización, ¿no? Ok. Pero, En líneas ¿por qué generales, no podemos personas sanas. comer huevos, aguacate, Ujú. pollo esmechado, carne esmechada, proteínas? Sobre todo nosotras, después de cierta edad, si no hay proteínas, tú vas a tener el día con hambre. Si tienes suficientes proteínas en la mañana, y llamamos proteínas queso, pollo, pescado, sardinas, que son tan nutritivas, entonces siempre proteínas queso sí, y grasas un quesito. buenas, el queso sí, se comporta diferente que la leche. Ujú. Y el yogur también, sobre todo el griego, se comporta diferente que la leche, porque ya las bacterias hicieron su esfuerzo en degradar la lactosa, así que lo consumimos ya sin lactosa. Claro, si tienes intolerancia a la proteína de la leche de vaca, ese es otro tema. Pero el hecho, acuérdense, si comes suficiente proteína con grasa en la mañana, grasa puede ser nuestro querido aguacate, van a ver que no tienen ese pico de ansiedad en la tarde. Ujú. Lo van a poder controlar mucho mejor. Y la hora del desayuno, que dicen que 20 minutos después que uno se levante ya tiene que haber desayunado. ¿Es verdad o Sí, mentira? yo se lo dije a tantas personas, ahora veo que no es necesario en todos los casos. Hay personas que sí lo requieren, Bella, personas que tienen demasiada actividad, que prefieren hacer eso y no estar pasando hambre el día entero, que el hecho de estar en ayunas les genera también un estrés, hablando no solo de estrés psicológico, sino un aumento de cortisol, por ejemplo. Entonces a ellos tampoco les conviene pasar hambre en la mañana. Así que hay Cómo se variaciones sienta individuales. cada persona, ¿no? Sí. Y Pero su hambre importante se que va a le dé hacer su hambre, señal. que Sí. sienta el apetito en el Exacto. estómago. Más que lo que yo pueda decir, es su cuerpo hablando con ustedes. ¿Cómo me cayó esto? ¿Cómo me cayó aquello? Y saber que ustedes pueden prevenir enfermedades crónicas. Y un tecito en la mañana es bueno, un tecito esos de monte, manzanilla, bla, bla, bla. Sí, sí. En vez de café, cambiar. Para los que me están oyendo que no Malojillo. pueden dormir. Sí, claro, claro. Todos esos tecitos que son tradicionales también y casi terapéuticos en nuestro acervo cultural son interesantes. Lo que yo sí recomiendo es no hacerlo siempre del mismo, reiteradamente, porque hasta el agua bendita puede hacernos daño. Es decir, Todo en son exceso. sustancias, sí. O sea que el café todos los días no es positivo. Bueno, ese sí. Eso ¿Ah? se ha demostrado en algunos estudios que podemos tomar hasta 3 cafés al día. Sí, Pero debería pero no ser... con azúcar y leche. No con azúcar. Y debería ser un buen café. Un buen café que no sea un Esas café mezclas quemado, de semillas quemadas que las y eso. mezclan con cosas, que no es orgánico. El café es muy fumigado. Entonces, bueno, estar todo el tiempo recibiendo esas toxinas tampoco sería conveniente. Pero ese café que te encanta, que te cae rico, tratar de quitarle el azúcar, porque muchas personas en realidad lo que buscan es azúcar con el café. Sí, es Ah. con tomarse un dulcito. Es una razón, sí, para incorporar azúcar. Entonces, Ujú. si usted se lo toma, Café de Ferrero, verdad, verdad. o café de verdad, verdad. A veces le pueden poner un poquitín de cacao, queda Ujú. interesante. Con respecto a los tés, el de manzanilla con tilo para dormir es interesante. Ujú. El té verde está demostrado en muchísimos estudios serios que es realmente un antioxidante, antienvejecimiento, muy interesante, el té verde. Sin azúcar, nunca té con azúcar, por favor. ¿El azúcar envejece? Sí. El Tiene azúcar, también efectos, o sea, totalmente, no solamente internamente, sino externamente. Porque el azúcar glicosila, acuérdense de eso, es una palabra rara, pero glicosilar quiere decir empegostar. Así como empegostaría aquí una miel o cualquier dulce, también empegosta nuestras fibras de colágeno.
Mira, y como estamos hablando de enfermedades crónicas también, en el caso, por ejemplo, para seguir hablando un poquito del desayuno, las personas cuando tienen enfermedades crónicas deberían desayunar o tener ya un tratamiento específico alimenticio guiado por un nutricionista. ¿Sabes qué sería lo correcto? Sobre todo porque muchas de esas personas con enfermedades crónicas tienen, por ejemplo, diabetes, a lo mejor tienen tratamientos importantes, fuertes, que deben sustentar y deben ir de la mano con la alimentación. Entonces son casos particulares. Sí, muchísimos de nuestros televidentes seguramente se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué puedo comer? Vamos a decirle primero que no, o sea, que no deberíamos consumir, de verdad que evitarlo en la medida de las posibilidades y qué alimentos deberíamos incorporar. Bueno, ya dijimos que tenemos que esperar sentir hambre, no debemos quitarle la oportunidad al organismo del deseo de comer, que yo creo que también puede ser hasta divertido, ¿verdad? Sí. Oye, deseo comer, quiero comer y sentir la necesidad, que es algo bonito también. Claro, el comer tiene que ser un placer, allí tienes toda la razón del mundo, tiene que ser un placer, pero tú sabes que hay un elemento interesante, que se ha convertido en tan importante lo que podemos sentir con este sentido, con nuestras papilas gustativas, que entonces no nos importa si nos hace daño de aquí para abajo, o ¿sabes? Entonces no es solamente un placer, tiene que ser un placer total, que no solamente la lengua se alegre de lo que estás comiendo, sino todo tu cuerpo te diga, gracias, yo necesitaba ese nutriente. Qué impresionante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, muy interesante. porque además te has dado cuenta que la gente que le encanta, y además usan palabras simbólicamente exacerbadas como, yo muero por tal cosa. Ajá. Y estoy, bueno, espero casi que la quincena para comer eso y me encanta y me fascina, pero después se lo devoran en un segundo. No lo disfrutan poquito a poco. Entonces, bien, eso claro. que disfrutaban supuestamente que tanto, el tiempo del ¿por masticado qué lo también es dejaste? importante, ¿no? Sí. Que muchas veces uno con el tema del trabajo traga, ni mastica, ¿no? Y eso también afecta la digestión y también quizás hasta la posibilidad de adquirir los nutrientes que uno esté consumiendo, me imagino. Estamos siempre viendo hacia afuera, pero tenemos que ver un poco más hacia adentro, entender que tenemos dientes por algo, tenemos que salivar los alimentos por algo, allí se inicia la digestión de algunos carbohidratos. Es decir, si entendemos nuestro cuerpo, él nos va a ir dando señales. Y no se trata de cosas raras, son cosas confirmadas por la ciencia, que no le tomamos atención porque estamos muy ocupados con todo lo demás. Bueno, unos tips de nuestra querida invitada nutricionista, lo que no y lo que sí deberíamos considerar para comer. Algunos tips así por encimita. Bueno, hay una palabra rara que es empoderar, que ustedes descubran qué les cae bien y qué no, eso es lo primero, no lo que yo diga. Ajá. Ya sabemos que los ultraprocesados, un alimento que está allí en una despensa años, ¿ustedes creen que tiene vida? Que tiene la vitalidad que nosotros necesitamos. La vida. Así como esa mariposa que tú tienes de collar que está bellísima, me encanta. Gracias, ¿Ah? gracias. Otra por Es aquí. vida. Ajá. Solamente para recordar que somos parte de esa vida que está todo el tiempo interactuando todo con todo. Todos somos la misma cosa. Eso es otro tema. Pero entonces respetar la naturaleza es respetarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué he tenido esta semana? Pacientes que no tienen ningún contacto con la tierra, con un animal, con un árbol, y están tan cargados de energía electromagnética, de luces, de tensión, de estrés, y Que de eso paso de quitarse alimentándose los mal. zapatos y caminar por la grama es un remedio también. Es un remedio. Es un remedio, se llama grounding y está comprobado. Eso no es... Es que estamos diseñados para caminar descalzos, no para usar zapatos. Entonces, ¿qué no? Los aceites vegetales hidrogenados. Cualquiera de los aceites que están en las despensas. Sí. Que sí. Bueno, es verdad que a veces son más costosos, ¿no? El aceite de oliva es un tesoro, es realmente interesante. La mantequilla, no la margarina. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Hay que revisar eso, es muy importante. La gente piensa que mantequilla es margarina y son cosas totalmente diferentes. ¿Sabes cuál es un truco interesante? Leer las etiquetas de las cosas. Y si tiene nada más tres elementos, por ejemplo, la mantequilla tiene sólidos lácteos, sal, cuajo. Eso es muy natural, viene así de la naturaleza. Alimenta nuestra naturaleza. Pero un alimento que está súper procesado como la margarina, que es además una lista enorme de sustancias O sea, emulsificantes. no se debería consumir margarina, mantequilla.
Que es más natural y un poquito más costosa, por cierto, pero bueno. Esa es la cosa. Y puedes cocinar incluso con esa Aunque porque es sea más empaquetada estable. la mantequilla. Sí, la mantequilla es generalmente empaquetada. Ujú. Entonces, pero eso es un alimento que el cuerpo reconoce, es natural. Y después todas tus células, las membranas celulares están constituidas por las grasas que tú consumes. Wow. Entonces estás sembrando, imagínate, la margarina tiene una cosa que acuérdense, se llama grasas trans, igual que los aceites vegetales hidrogenados y todas las chucherías. Ni siquiera para colocar, por ejemplo, porque uno se va a hacer unos... Peor porque se quema. Entonces, ponerlo así el como con calor una brochita y para tal. No, prefiero bueno, lo que pasa es que Ajá. hay que usar, no importa si usas más cantidad de mantequilla o de aceite de oliva o aceite de coco o aceite de la piel de las aves o de los cerdos. Me da dolor porque amo los animales también, pero esas grasas son estables, se llaman saturadas. Y Por nos ejemplo, habían cuando uno hornea un demonizado. pernil que saca esa grasa y la guarda muchas veces, esa grasa es buena. Sí, Mejor que un aceite. La puedes usar, sí. ¿Qué te parece? En cambio, pero es que parece mentira, pero es todo lo que hace el hombre. ¿Ves? Entonces, por eso te digo tan importante volver a la naturaleza, volver al contacto y entender que somos parte de ella. Verdes, frutas. Verdes. Y No bueno, exceso de frutas, sobre todo si usted tiene Ajá. hígado graso, vegetales, las sopas, los sancochos, que a veces son tan económicos, con lagarto, con hueso, con costilla, esas, te das cuenta que son preparaciones tradicionales ancestrales. Esa sopa alimenta. Usted necesita comerse después de esa sopa una galletita. queda full. Quedas bien. Entonces, si el cuerpo está bien nutrido, no nos va a pedir cosas que no nos hagan bien. Bueno, Marta, quedas comprometida en volver para seguir dándonos esas recomendaciones tan interesantes para alimentarnos mejor, pues, para lograr una vida más sana, más tranquila, ¿no? Yo creo que definitivamente a veces nos vamos corriendo para alcanzar no sé qué cosa y no nos damos cuenta que en la simplicidad muchas veces está la respuesta. Y el presente, Y el presente, es en el momento presente. que es donde vive el cuerpo. Muchísimas gracias, mi amor. Súper encantada de conversar contigo y bueno, placer. esperamos verte pronto por acá. Gracias, un placer. Eres una entrevistadora maravillosa. Gracias, qué linda. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridísimos y distinguidos televidentes, por su amable audiencia. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa.